Entonces, hablar de la apócrifa es muy interesante hablar de la apócrifa. Hay muchos libros eh, que nos hablan acerca de este tema. Leímos la introducción de este libro, la apócrifa de los Hechos y de los Apóstoles. El que leímos es la versión que contiene los evangelios del autor Anne José Claus. Pueden conseguir libros de apócrifa. Esta son los evangelios gnósticos. Realmente es una traducción de los evangelios gnósticos. En su época me costó 100 pesos, me parece que me costaron este libro no me costó tan caro. Los evangelios gnósticos. Esta contiene el evangelio de Tomás, contiene el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de los egipcios, el evangelio de la verdad, el evangelio de Valentino y revelación de Pablo. Pueden consultar estos libros, son muy buenos. Conocer un poco acerca de la apócrifa. Aparte de la literatura apócrifa, el cristianismo ha elaborado múltiples literaturas que al final de cuentas en el protestantismo o el grupo protestante ha olvidado debido a que supuestamente hubo una separación entre la Iglesia Católica Romana y Apostólica. La Iglesia Católica absorbe toda esa tradición y toda esa literatura y parece ser que se robó nuestra herencia como cristianos. Los cristianos desechamos aún los escritos apostólicos, los escritos de los padres de la iglesia. Sin embargo, afuera del canon del Nuevo Testamento, aparte de los apócrifos, también surgieron varias literaturas de los primeros cristianos o los primeros teólogos. Aquí tengo un libro que se llama Historia de la literatura cristiana antigua, escrita por Justo L. González, donde nos habla y abarca toda esa gran literatura que surgió eh, en siglos posteriores y que parte de esos primeros teólogos de la iglesia cristiana. Vamos a leer solamente una pequeña parte. La primera parte nos habla acerca de la primera literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento, los padres apostólicos, la Didache, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, el fragmento de Papías. Posteriormente nos habla acerca de los apologistas griegos, las actas de los mártires, la primera literatura apócrifa popular y herética. Esto es algo interesante como justo L. González nos habla de esta literatura, de este tipo de literatura. Nos dice la primera literatura apócrifa, popular y herética. Eran también populares estos libros antes de la conformación del canon del Nuevo Testamento. Dice, la primera literatura apócrifa, los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, evangelios gnósticos, los hechos apócrifos de los apóstoles, los hechos de Andrés, los hechos de Juan, los hechos de Pedro, los hechos de Pablo, los hechos de Tomás, epístolas apócrifas, los apocalipsis apócrifos, otra literatura interpolada o seudónima. Esto es lo que nos habla la primera parte de la historia de la literatura cristiana antigua acerca de la apócrifa, acerca de los primeros teólogos padres de la iglesia y que realmente toda esa literatura nos habla acerca de la herencia del cristianismo y de las diferentes ramas de pensamientos del cristianismo antiguo. No existió un cristianismo como tal ortodoxo en el siglo I, en el siglo II,
probablemente ya en el siglo III ya empieza una ortodoxia como tal, ya se empieza a replantear lo que es un canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay elaboración de literatura que en ese momento no era considerado apócrifa, sino que nos hablaban acerca de otras tradiciones cristianas y formas de interpretar la historia. Y aún después del periodo de los cristianos de segunda generación, empezaron a haber teólogos que también elaboraron literatura. La Didache, ese de la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, literaturas que podemos encontrar sus rastros en el Códice Sinaítico, siglo IV después de Cristo. Podemos ver que en el Códice Sinaítico encontramos en el corpus de lo que llegó a conformar el canon del Nuevo Testamento literaturas de padres apostólicos. El pastor de Herman y la carta de Bernabé están en el Códice Sinaítico. Y ahí podemos ver la evidencia de que estos libros eran considerados también relevantes y a la misma par de los libros que posteriormente llegaron a ser considerados libros canónicos. La segunda parte que nos habla este libro es la literatura cristiana hasta finales del siglo II. Las, las literaturas o los textos elaborados por Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, otras literaturas del mismo periodo, las literaturas de Hipólito, las obras de Orígenes. Orígenes a mí me parece un teólogo fascinante, a pesar de que venga de la escuela alegórica. Él fue el primer crítico textual. Él elaboró la Exapla, conformó una versión en paralelo, el texto hebreo, el texto masoético, la Septuaginta, el texto siriaco y otros textos. Hizo comparaciones textuales. Es algo increíble lo que hizo este personaje y dejó también obras. Tenemos otros autores en lengua griega: Gregorio Taumaturgo, Sexto, Julio Africano, Firmiliano, Dionisio de Alejandría y otros sucesores de Orígenes. Nos habla de Cipriano de Cartago, también dejó varios textos. Otros autores en lengua latina: Novaciano, Arnobo de Sica, Lactacio. En la cuarta parte nos habla de Nicea a Constantinopla, Eusebio, la literatura que dejó Eusebio, Atanasio, autores latinos, otros autores griegos, los grandes capadocios, otros autores griegos de la segunda mitad del siglo IV, Ambrosio de Milán, Jerónimo, otros autores latinos, literatura cristiana en otras lenguas. En la quinta parte, el quinto siglo, nos habla también de literatura. Estamos hablando del siglo V, de Agustín, de León el Grande, Juan Crisóstomo, que es llamado Boca de Oro, los alejandrinos, los antioqueños. Y la sexta parte nos habla del ocaso, la literatura cristiana en el occidente de habla hispana. Benito y su regla, Gregorio el Grande y su todo de Sevilla, la literatura cristiana en el oriente, Liencio de Bizancio, Dionisio de Areopágita, Juan de Damasco, y termina con un epílogo. Entonces, la herencia cristiana no parte solamente de los textos del Nuevo Testamento. Hay mucha literatura cristiana que en muchas ocasiones ha quedado en el olvido debido a que tenemos esa idea errónea de que nosotros como cristianos nos separamos de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, lo que la Reforma se separó no fue de la literatura antigua, se separó en el siglo XV de esa corrupción del papado, pero parece ser que renunciamos a toda esa riqueza literaria, teológica, de siglos de elaboración de literaturas de tipo cristiana.
Entonces, en este libro, justo L. González nos hace un recorrido por toda esa literatura antigua, desde los padres apostólicos, literatura apócrifa que era popular en ese tiempo, como también los escritos de teólogos posteriores hasta el siglo sexto. Esta es una buena literatura que pueden consultar para saber algo acerca de ese periodo de la historia y que nosotros en el cristianismo hemos abandonado y simplemente decimos solo Biblia. Bueno, nos quedamos con solo la Biblia, sin embargo, nos perdemos con esa gran riqueza literaria de la historia del cristianismo. Entonces, este libro se los recomiendo si quieren saber un poco más acerca de los escritos fuera del Nuevo Testamento. Este libro también puedan consultar los Evangelios gnósticos, un excelente libro. Entonces, partimos de esa primicia de que hay una gran riqueza literaria del cristianismo que ha quedado en el olvido y que podamos retomar también la investigación crítica y académica de estos libros. Entonces,